panelista que rompía el rating a los gritos, un economista excéntrico con una motosierra, un showman que prometía demoler el sistema político desde adentro. Nadie lo tomó en serio. Hasta que fue demasiado tarde. ¿Cómo pudo suceder? ¿Cómo el personaje más impensado de la política argentina se convirtió en presidente? Esta no es la historia de un político. Es la crónica de un país harto que, en un acto de fe o de desesperación, decidió apostar por lo imposible. Soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta sin entender. El experimento Milei. Para entender esa apuesta por lo imposible, primero hay que entender el país que lo creó. Una Argentina atrapada en un ciclo sin fin. Cada día la misma pesadilla, inflación que te robaba el sueldo, incertidumbre que te impedía soñar, una desilusión que te pesaba en el alma, décadas de promesas vacías, una clase política que para muchos vivía en otro planeta. La gente estaba harta y esa olla a presión estaba a punto de explotar. Y de repente, de la pantalla de televisión, de los debates más feroces, apareció alguien totalmente diferente. Desde su creación, nos mandó con inflación. La inflación previa a la existencia del Banco Central era del 3%. Cuando lo creamos en Un economista excéntrico con un mensaje radical. Él no prometía arreglar el sistema. Prometía volarlo por los aires. Como este hombre, que se hacía llamar anarcocapitalista y usaba una motosierra, no solo entró en política, sino que sacudió a todo un país y llegó a la presidencia. ¿Fue locura? ¿O la señal de que una sociedad harta busca soluciones donde sea? Esta es la historia de Javier Milei, el fenómeno que nadie vio venir. Para entender a Milei, hay que ver dónde nació su fenómeno, en la Argentina de las últimas décadas. Un país con enorme potencial, pero atrapado en una crisis económica sin tregua. Inflación de 3 dígitos, ciclos de bonanza y ruina, deudas imposibles y una pobreza que no se iba. La economía era un campo de batalla. Nuestro dinero, el peso, perdía valor cada hora. Los sueldos no alcanzaban, los ahorros desaparecían y la gente, cansada de que le prometieran lo mismo, empezó a perder la fe, no solo en un gobierno, sino en todos los políticos. Fue ahí donde la palabra casta, popularizada por Milei, resonó fuerte. Significaba todo lo malo. Burócratas, privilegios, la idea de que los mismos de siempre se pasaban el poder mientras el país se hundía. El mensaje de Milei conectó porque era el reflejo exacto de esa frustración profunda. En este escenario de desesperación, un economista con una personalidad explosiva y una melena inconfundible empezó a ganar terreno. Sus apariciones en televisión eran un espectáculo. No se callaba nada, atacaba sin piedad a la casta y a lo que llamaba socialismo. Decía lo que muchos pensaban, pero nadie se atrevía a decir. Sin que nadie lo supiera, la semilla de un movimiento imparable ya estaba plantada. Javier Milei no apareció de la nada. Antes del showman existía el economista. Su base ideológica, para muchos, era radical. La Escuela Austríaca de Economía. Esta idea, poco conocida, defiende con fuerza el libre mercado y un Estado casi invisible. Para Milei el Estado no era la solución, era el problema. Pero Milei no se quedó en las universidades. Llevó sus ideas a la televisión argentina. El escenario perfecto para convertir la economía en espectáculo. Allí no enseñaba, arremetía. A los gritos, ridiculizaba a quienes pensaban distinto
y presentaba su visión como la única posible, usando frases cargadas más de provocación que de análisis. Su estilo era caótico, agresivo y por momentos performático. Desacreditaba a la economía keynesiana, al Estado y a todo lo que sonara a redistribución, sin espacio para el matiz. A los que defendían el gasto público los llamaba directamente delincuentes. Para algunos era una voz disruptiva, para otros simplemente un provocador que entendió cómo capturar titulares en un país harto y también confundido. Pero la figura de Milei trascendía lo económico, para bien o para mal. Su círculo más íntimo era tan poco convencional como él. Su hermana, Karina Milei, a quien él mismo llama el jefe, se convirtió en su estratega y figura central de confianza, aunque nunca brindó declaraciones públicas ni ocupó roles institucionales formales. Luego estaban sus hijos de 4 patas. Su obsesión con su perro mastín, Conan, se volvió parte de su marca personal. Tras su muerte, tomó una decisión que desconcertó a muchos. Lo clonó 5 veces y pasó a referirse a los clones como sus nietos, con quienes según él mantiene conversaciones. Para algunos, un gesto de amor extremo. Para otros, un signo de desequilibrio difícil de ignorar. Su discurso económico, por su parte, se simplificaba hasta el extremo. Las soluciones eran rápidas y las culpabilidades absolutas. El Estado es el enemigo, la inflación, un robo, la libertad, la única salida. Prometía dolarizar la economía como si fuera una operación instantánea, cerrar el Banco Central como si fuera un interruptor y reducir el Estado a golpe de motosierra. Ideas que para parte de la sociedad agotada sonaban como una redención, pero para otros eran simplemente eslogans sin plan real detrás. Esa mezcla de simplificación ideológica, teatralidad y discurso antisistema fue su fórmula. No era un político común, tampoco estrictamente un economista. Era un personaje. Y en un país agotado por las formas tradicionales, ese personaje se volvió vehículo de algo más grande, una reacción emocional y social que ya no quería explicaciones, quería ruptura. El salto de la televisión a la política formal parecía lo lógico. Pero ¿quién podía imaginar la fuerza del aula que estaba a punto de desatar? En 2021, Javier Milei no se unió a un partido. Creó el suyo, La Libertad Avanza. Lejos de los grandes partidos, su campaña se armó en redes sociales, en plazas y parques, con pocos recursos pero una energía increíble. Sus actos no eran comunes, eran explosiones de energía. La motosierra, al principio una broma, se volvió un símbolo potente de su promesa de recortar el gasto público y, por supuesto, a la casta política. Su forma de hablar, llena de insultos a sus rivales y alabanzas a la libertad, conectaba directamente con la frustración de la gente. No importaba si pocos entendían el anarcocapitalismo, todos entendían el enojo contra lo establecido. Los analistas tradicionales lo subestimaron. Dijeron que era un fenómeno pasajero, un voto bronca sin peso. Pero en las elecciones legislativas de 2021, el león rugió más fuerte de lo esperado. Milei obtuvo un sorprendente 17% en Buenos Aires, logrando entrar al Congreso con otros diputados de su partido. Su mensaje ya no era de un grupo pequeño, había tocado a mucha gente. Desde su banca no cambió. Usó el Congreso como un megáfono más para su mensaje, criticando sin parar a la casta. Cada intervención suya se hacía viral, pero la verdadera fuerza de su crecimiento estaba en la conexión directa con sus seguidores más jóvenes en las redes sociales. Ellos eran sus soldados, quienes difundían sus ideas, superando a los medios tradicionales. El fenómeno ya no era chico. Había llegado para quedarse
y su objetivo ya era mucho más grande. El año 2023 no fue solo una elección, fue un torbellino. La inflación se disparaba sin control, la economía se ahogaba y la desconfianza en los políticos era total. En este escenario, Javier Milei, de ser un diputado, se convirtió en un candidato serio a la presidencia. Las PASO, las primarias de agosto, fueron el primer gran golpe. Milei, con su mensaje sin filtros, ganó de forma inesperada, siendo el candidato más votado. El voto bronca no fue un pequeño enojo, fue una fuerza política enorme, y él fue su líder. La señal fue clara. Argentina no solo quería un cambio, quería demoler lo que había. El camino a la presidencia no fue fácil. Después de una primera vuelta donde no ganó suficiente, la elección se volvió una pelea directa contra el candidato del gobierno, Sergio Massa. La campaña fue brutal, llena de acusaciones y promesas audaces. Milei fue más allá con sus ideas más extremas: dolarizar la economía, cerrar el Banco Central y hacer un ajuste fiscal enorme. Para sus críticos era una locura. Para sus seguidores era la única esperanza. El 19 de noviembre de 2023. Esa fecha quedaría marcada en la historia argentina. Contra todo lo que decían los expertos, la gente eligió el camino radical. Javier Milei, el diferente, el anarcocapitalista, se convirtió en el nuevo presidente. No fue solo un voto, fue el grito de la furia acumulada, el cansancio de una generación que pedía un quiebre total con el pasado. El salto al vacío había ocurrido. Su llegada al poder no solo fue una victoria en las urnas, fue un fenómeno social y político que se sintió en toda la región y el mundo. Demostró que en un mundo con ciudadanos frustrados y conectados, las reglas de la política podían ser cambiadas por quienes supieran entender y representar ese descontento popular. Con la banda presidencial cruzándole el pecho y los ojos de todo un país encima, Javier Milei enfrentó la transición más difícil de todas: pasar del atril al despacho, de los gritos a las firmas, de la teoría a la acción, porque una cosa es hablar de motosierra y otra muy distinta es sostenerla con las manos temblando, sabiendo que cada corte puede desatar una tormenta. Las primeras semanas fueron un torbellino, un ajuste fiscal quirúrgico, sin anestesia, desregulación salvaje, tarifas que subían como cohetes, poder de compra en picada. Para algunos, el remedio amargo que nadie se animó a aplicar en décadas. Para otros, un castigo brutal que caía con más fuerza sobre quienes menos tenían. Pero los números son solo una parte del juego. La otra, más silenciosa y letal, es la política. Y ahí, la narrativa del anticasta empezó a resquebrajarse, porque para gobernar necesitas aliados. Y Milei, que prometió dinamitar la clase política, terminó rodeado de viejos conocidos: Patricia Bullrich, histórica referente del sistema; Guillermo Francos, operador de 1000 batallas; Martín y Lule Menem, con apellido de los 90, pragmatismo o el primer gran giro ideológico de su mandato. En el Congreso, sin mayoría, la casta contra la que juró luchar empezó a devolverle el golpe. Proyectos frenados, reformas desmembradas, tensión con gobernadores. La motosierra chocaba contra la maquinaria del sistema. Y mientras tanto, el país se partía en dos. Para algunos, Milei era el único que decía la verdad incómoda, el salvador con un plan. Para otros, el arquitecto de un experimento sin red, que podía terminar en tragedia. La división ya no era solo ideológica, era visceral. Y lo que una vez fue un movimiento marginal,
Ahora era gobierno, con poder, con presión y con todas las cámaras apuntando, porque si la campaña fue un show, gobernar es la prueba final, y en Argentina nadie aprueba sin sangre, sudor y traiciones. El triunfo de Javier Milei no fue solamente una elección, fue una catarsis colectiva, una señal de hartazgo, un grito, quizás desesperado, de millones de argentinos que sintieron que ya no podían esperar más. Para muchos fue la llegada de un outsider valiente que venía a romper con la vieja política. Para otros, una peligrosa apuesta al borde del abismo. Pero más allá de ideologías, su ascenso revela algo más profundo. Cuando las crisis se vuelven rutina, cuando la frustración se hereda y la esperanza escasea, la sociedad tiende a mirar hacia los extremos, a buscar respuestas simples a problemas complejos. Y a veces, esos líderes que prometen quemar todo terminan siendo elegidos no por lo que son, sino por lo que los demás ya no fueron capaces de resolver. Milei no llegó solo, trajo ideas disruptivas, sí, pero también viejos nombres del poder, alianzas incómodas y contradicciones que desafían su propio relato. Ahora, a una invitada de lujo, la señora Patricia Bullrich. La promesa de barrer con la casta convivió con pactos estratégicos con partes de esa misma casta. Y gobernar, como él mismo habrá entendido, no es lo mismo que denunciar. Hoy, la Argentina transita un experimento inédito. Un presidente anarcocapitalista en un país con fuertes raíces estatales. Un plan de shock en una economía exhausta. Reformas que para algunos son valientes y para otros simplemente crueles. Y una sociedad partida que observa con esperanza o con miedo. Lo que deja Milei hasta ahora es una huella imposible de ignorar, un giro de guión que nadie anticipó y una pregunta que queda flotando. ¿Estamos frente a un verdadero punto de inflexión? ¿O será este solo otro capítulo de una larga historia donde al final todo cambia para que nada cambie? En definitiva, el fenómeno Milei nos obliga a mirarnos, a preguntarnos qué clase de país queremos construir, con qué valores, con qué límites, con qué humanidad. Porque el futuro no lo define solo un presidente, ni una ideología, ni un eslogan. Lo escribimos todos, todos los días. Y ese, quizá, sea el verdadero desafío.